Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias a la Cámara Peruana de Comercio por la oportunidad de estar con ustedes un miércoles más. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en esta sala virtual el día de hoy. Y como están viendo en pantalla, vamos a conversar hoy eh, sobre la importación de mascarillas, de guantes y demás productos relacionados con protocolos sanitarios, vamos a decirles así, ante el COVID-19, ¿no? Yo quisiera para empezar, y es inevitable hablar de este tema de la pandemia, que en realidad este tipo de productos, las mascarillas, los guantes y demás, vamos a generalizarlos como productos para protocolos sanitarios del COVID-19 y así poderlos entender mejor. Son productos que van a tener una demanda bastante sostenida en el tiempo. Para todos creo que está claro desde el análisis comercial relacionado a la pandemia de que vamos a seguir usando todo este tipo de indumentaria por bastante tiempo. Eh, si vemos el histórico de las pandemias en el mundo, nunca han durado un par de meses, ¿no? Y definitivamente luego de que lleguemos a una fase de probablemente, Dios quiera, inmunidad comunitaria o algún tipo de señal de que podemos ir reactivando las actividades de forma cuasi normal, van a quedar muchos protocolos sanitarios ya predefinidos en nuestra vida. Todo esto nos hace entender que la demanda de este tipo de productos va a ser sostenida en el tiempo, así que no estamos hablando de operaciones de importación solamente para el momento, sino de cosas que, como vuelvo a repetir una vez más, van a ser sostenibles en el tiempo. Muy bien, ¿en qué contexto estamos en relación a la importación de este tipo de productos? Vamos a ver en qué contexto estamos ahora en relación al comercio y la pandemia. Estoy viendo algunos comentarios en el chat de personas que no están escuchando y probablemente lo que necesiten es actualizar su dispositivo. Así que por favor, recuerden, ¿no? Si la mayoría de personas sí escuchan y tú no escuchas, es probable que tengas que hacer algún tipo de refresh al display que estés utilizando para sintonizar esta conferencia. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a revisar el escenario actual en el que estamos con estas operaciones de importación. Y para hablar de ese escenario actual, en primer lugar, tenemos que retroceder al 15 de marzo de este año. Tenemos que retroceder al 15 de marzo de este año, donde se dio un decreto supremo, el 044-2020, donde dentro del estado de emergencia de 90 días que se ha dictado, que está vigente aún hasta el 15 de junio de este año, una de las cosas que el gobierno definió no parar, que decretó no parar, fueron las operaciones de comercio exterior. Entonces el decreto supremo 044 garantiza las operaciones del comercio exterior y el transporte de carga, ¿correcto? O sea, es decir, que nosotros, bajo este decreto supremo, ¿qué lectura tenemos? Que aún estando en estado de emergencia, podemos traer productos de fuera para el tema de importación, ¿no? Si a alguien también le es, digamos, curioso el tema de exportaciones, podemos decir que también se pueden sacar mercancías al exterior. Entonces, este decreto supremo dejó claro, vamos a perfilarnos
puntualmente importaciones, nos dejó claro que podemos seguir trayendo mercancías del mundo a Perú, porque el transporte de carga está garantizado, tanto el transporte de carga internacional como nacional, es decir, el traslado de otro país a Perú y luego, digamos, desde la aduana, una vez obtenido el levante y la distribución que se hace a nivel local. Pero era importante que este decreto supremo tuviera precisiones, porque la carga no se mueve sola. La carga necesita de operadores. Hablábamos, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el miércoles pasado sobre los operadores logísticos. Entonces, la carga necesita operadores. Y entonces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sacó una resolución ministerial, la 0232, que ustedes ven en pantalla, donde te numeraba de manera literal aproximadamente 15 agentes que podían operar, ¿no? Que son los que mueven la carga, porque repito una vez más, la carga no se mueve sola. Y entonces estos agentes hablaban de las agencias de aduana, las agencias de carga, los almacenes, los diferentes operadores. Y luego el Estado entendió que necesitaba ser aún más específico y entonces sacó la resolución ministerial 0238, donde pasaba de citar 15 agentes logísticos a citar 31, ¿no? Estamos hablando inclusive hasta los talleres donde se arreglan los autos, los talleres de mantenimiento de barcos, de aviones, las empresas que proveen los precintos de los contenedores, incluso, atención con esto, en esta resolución ministerial 0238 que se explaya de 15 a 31 agentes, inclusive hablan que el importador puede hacer acciones de descarga de su mercancía de importación. Inclusive que se puede trasladar siempre y cuando se esté trasladando para operaciones relacionadas directamente con la importación. Entonces, estamos hablando que operativamente nosotros podemos hoy por hoy, como importadores, descargar en nuestras instalaciones y si viniera la autoridad, simplemente nosotros tenemos que mostrar todas nuestras credenciales y no hay ningún problema. Si estamos trasladándonos de repente para ir a un aforo físico y podemos demostrarlo, certificarlo, entonces también nos van a dejar trasladarnos. Así que ojo con esto, o sea, de alguna manera, hablando directamente de empresarios importadores, el cambio de la resolución ministerial 0232 a la 0238 es que se explaya mucho más en cuanto a los agentes que pueden trabajar y especifica mucho más al importador, bien sea desarrollando sus labores directas operativas de importación, como también labores de descarga. Y complementariamente otras normativas que se han estado dando en relación al comercio exterior y esta pandemia, es que, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de fianza o garantía por vencer, porque de repente no han pagado los derechos de importación, sino que los han garantizado, ustedes bien saben que se pueden pagar los derechos o dejar una garantía, entonces esas garantías, los vencimientos de esas garantías se extienden a todo el periodo de emergencia. No es necesario renovarla si se vencía dentro del periodo de emergencia 15 de marzo al 15 de junio. Porque obviamente pues los bancos solo están atendiendo en horario limitado y básicamente operaciones usuales cotidianas, ¿no? Para las cartas fianzas había que hacer operaciones mayores. Entonces eso también hay una normativa ante ello, ¿no? También la facultad discrecional para que la aduana no te sancione por ciertas infracciones, se aplica ahí bastante el criterio, y algo muy interesante también, que vamos a hablar un poco más adelante, que hay varios países, entre ellos China, atención con esto, entre ellos China, que están permitiendo por este periodo de emergencia peruano aceptar que se pueda trabajar con certificados de origen electrónicos
y en algunos casos copias, con el encargo de que cuando el estado de emergencia se levante, se pueda regularizar los originales. Muy interesante eso también. Entonces, esto, digamos, es una primera foto del marco normativo en el cual se van a mover estas importaciones de productos para cumplir con protocolos sanitarios ante el COVID-19, ¿no? Continuamos entonces. ¿Qué nos permite, en conclusión, este decreto supremo y estas dos resoluciones ministeriales que hemos expuesto? Nos permiten que podamos nosotros traer desde China productos en barco, nos permita traer productos de China en avión, nos permita hacer que el almacén esté abierto y operativo para descargar la mercancía que llega a Callao, que tengamos a la administración aduanera operativa para darnos el levante y aforar la mercancía en los casos que sea, nos va a permitir retirar la mercancía de los almacenes del Callao y poder descargarla en nuestras instalaciones. Es decir, toda la cadena está garantizada con esta normativa. Agencias de carga, agentes de aduana, almacenes pueden operar. Ahora, quiero detenerme un poquito en el tema del transporte internacional. Atención, recuerda qué ha pasado. Se han cerrado las fronteras, es decir, a excepción de vuelos humanitarios, que esto ya es un tema que coordinan a nivel de consulados, de cancillerías, de ministerios de Relaciones Exteriores, a excepción de los vuelos humanitarios. Por ejemplo, el transporte internacional que más se ha visto afectado es el transporte aéreo, porque antes las cargas venían en vuelos de pasajeros y en las bodegas de esos aviones de pasajeros venían las cargas. En la actualidad solamente hay vuelos cargueros operativamente. Un vuelo carguero es aquel que solo transporta carga, nada más, y tiene solamente tripulantes, no tiene pasajeros. Entonces hay menos oferta, por lo tanto los fletes han subido. Estamos hablando un promedio entre 18 y 20 dólares el kilo para mercancías de más de 100 kilos. Estamos hablando de que antes el tiempo de tránsito era de 4 o 5 días y hoy se ha duplicado ese tiempo de tránsito por los temas de las conexiones. Otra cosa más referente al transporte aéreo, atención, y los productos para cumplir con el tema del protocolo sanitario del COVID-19. Normalmente tenemos siempre dos rutas desde China, vía Europa y vía los Estados Unidos. La ruta más famosa vía Europa es por Ámsterdam y la ruta más famosa vía Estados Unidos por Los Ángeles y o Miami. Y siempre la tarifa por Europa ha sido más cara que vía Estados Unidos y lo sigue siendo. Pero ahora tenemos un ingrediente más. Estados Unidos, como aduana de tránsito, cuando se usan las rutas vía los Estados Unidos, está exigiendo para los productos que son de índole de medicina, farmacia, atención, medicina, farmacia y alimentos, está exigiendo certificado del FDA, que es el Food and Drugs Administration, entidad que fiscaliza todos los insumos, medicinas, alimentos y bebidas que ingresan a Estados Unidos o que van a pasar por Estados Unidos. Entonces, si tú vas a hacer un transporte aéreo de este tipo de productos, lo que vas a necesitar es tener permisos del FDA, que en realidad los debe tener tu proveedor, los permisos del FDA para no tener problemas si usas la opción vía los Estados Unidos. ¿Ok? Pero ojo, acuérdense, hemos dicho para temas de productos farmacéuticos o de medicinas. Están fuera de esto, por ejemplo, las mascarillas
o por ejemplo los guantes, que no son medicinas como tales, ¿no? En el tema marítimo, las rutas siguen siendo las mismas, puesto que siempre los barcos cargueros solo han transportado carga. Lo que se está haciendo ahora es que 1 hora y media o 2 horas antes de que la carga llegue al puerto del Callao, sale una lancha de la autoridad sanitaria del puerto del APN y revisa si hay tripulación con síntomas de COVID. Si no lo hay, permiten que el barco llegue hasta puerto y solo baja la carga, no bajan los tripulantes. Es un poco lo que se ha dado o cómo se ha trastornado el tema del transporte en relación al cierre de fronteras. Otros aspectos importantes que se han dado es que hay 65 subpartidas arancelarias como base legal el Decreto Supremo 051-2020, que están ahora en arancel cero, ¿no? Por ejemplo, productos como anestésicos, ácido clorhídrico, agujas, productos para tratamiento oncológico, vendas y algodones de uso médico, que antes estaban con tasas de 6, algunas de 11, durante el estado de emergencia van a estar con arancel cero, ojo con esto, solamente pagarían el IGB y la percepción tributaria. Así que esto también es algo normativo que apoya y que fomenta la importación de ese tipo de productos durante esta pandemia. ¿Ok? Si bien es cierto, podríamos decir que el Estado peruano, o mejor no digo podríamos, le voy a dar mejor opinión personal, pueden algunos no estar de acuerdo, yo podría opinar desde mi ventana de empresario, de ciudadano peruano también, que en este sentido de todas las normativas que hemos hablado para que las importaciones no se caigan, creo que el Estado ha obrado bien. Creo que el Estado se ha movido rápido y ha contribuido con cosas que sin embargo se pueden mejorar. Para todos es nuevo esto, este virus es nuevo, su comportamiento es nuevo, estar en cuarentena es nuevo, entonces estamos descubriendo todavía muchas cosas. Pero a pesar que, vierto mi opinión, de que el gobierno ha dado buenas propuestas y buenas normativas para que las importaciones no caigan, de todas maneras, otras normativas paralelas nos vuelven o nos limitan operativamente. Por ejemplo, hay reducción de personal operativo en campo. Es decir, digamos, en los operadores logísticos, las personas que hacían trabajo de oficina están haciendo hoy lo que llamamos trabajo remoto o home office. Y el personal de campo, la mayoría de operadores lo ha reducido un 50%. Uno, para evitar riesgo de contagio, y dos, también porque definitivamente de alguna manera la demanda de servicios ha bajado también. Entonces, con menos personal operativo de campo en toda la cadena, desde los de almacén hasta los estibadores y desestibadores, definitivamente esta reducción de personal nos hace hacer las operaciones en más tiempo. Perdemos dinámica. Otra limitación que tenemos es el toque de queda. Lo pongo entre comillas porque no es formalmente un toque de queda, ¿no? Que sabemos que es a partir de las 6 de la tarde y entonces eso hace que todo este personal de campo del que hablábamos tenga que retirarse o terminar labores a las 15 o 16 horas, ¿no? Entonces es importante entender esto. ¿Qué más? ¿Qué otras limitaciones podríamos tener a pesar de los buenos intentos del gobierno porque la operatividad importadora no caiga? Que no hay una estandarización en la emisión electrónica de los documentos de transporte. Por ejemplo, ¿no? Si tú hoy trajeras una carga marítima,
probablemente el agente de carga te mandaría el BL de manera electrónica por correo con sus endoses electrónicos, pero cuando quieres retirar del almacén, una vez que tienes el levante, te piden la firma del importador, la firma viva y el sello vivo. Entonces hay que trasladar gente hoy por hoy a los domicilios de los representantes legales de los importadores a que nos firmen los documentos, porque no todos los de la cadena estamos estandarizados en edición electrónica. El personal de la administración aduanera tampoco está atendiendo de manera personal, digamos, la gente de oficina. Antes tú podías ir y hacer consultas y demás. Hoy todo se hace vía WhatsApp o vía correo electrónico, y obviamente también, así como los operadores han reducido su personal de campo, la administración aduanera también lo ha hecho, y por lo tanto tenemos menos personal para hacer aforos, por lo tanto los aforos pueden demorar más. Aplaudo las buenas intenciones del Estado en su normativa para la continuidad de la operatividad de importación, pero también es importante saber que las otras normas, que también son importantes, ponen un límite al trabajo operativo. No es una crítica, es una foto de lo que está sucediendo en la realidad. Muy bien, entonces ya hemos visto en esta primera parte el tema de bajo qué contexto estamos, operativo, normativo, para poder traer este tipo de productos. Entonces, antes de entrar ya puntualmente a estas mercancías, vamos a realizar o revisar algunas de sus preguntas. Son muy amables siempre ustedes de querer preguntar. A ver, nos dice, buenas noches, profesor, soy ecuatoriano, necesito saber qué documentación necesito para importar mascarillas importadas a Perú. Si es importadas a Perú, ya en un momentito más lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí en preguntas? A ver. Rocío nos dice, ¿qué importación necesito para importar mascarillas? Y en un momento viene. La idea de esta primera parte fue saber en qué contexto jugamos. Y ojo, es importante saberlo. O sea, ir directamente a la importación del producto sin saber cómo está la cancha hoy. Acuérdate, el futbolista reconoce el campo antes de jugarlo. Es importante también. A ver, nos preguntan por aquí, ¿la norma es solo para productos de mascarillas o para todos los productos? ¿Se pueden importar otros productos que no tengan que ver con salud? Sí, correcto, acabamos de decirnos. Por eso era importante empezar diciéndoles cómo está la cancha, ¿no? Las importaciones no han parado. Hemos empezado hablando de la normativa que nos dice que se mantiene el transporte de carga internacional, nacional y todos los agentes que pueden operar. En resumen, se puede importar cualquier tipo de mercancía siempre y cuando cumplamos con todas las formalidades como siempre. Lisbeth nos dice, ¿las mascarillas están libres de aranceles? Sí, las mascarillas están libres de aranceles. Es muy buena pregunta. La mascarilla paga 0. En los 65 subpartidas que hablábamos no están las mascarillas porque las mascarillas pagan 0. Excelente pregunta. Paola nos dice, ¿podría hablar de mascarillas? El webinar es sobre mascarillas. Si hay alguna restricción, ya viene en un momentito, Paola. Clinton nos pregunta, ¿es imposible importar? Pues piden que firme el importador. No es imposible importar. Me parece que es un término muy extremo, Clinton. Lo que se puede hacer es, ahora, ojo con esto, a ver, vamos a ver, la aduana ya no nos exige firmar los documentos de transporte. Por eso hay el mandato electrónico, no sé si lo han visto en algún ítem de sus cursos, mandato electrónico aduanero. Los que exigen la firma viva son los almacenes donde están descargadas las mercancías y de donde tenemos que pasar a recogerlos una vez obtengamos el levante. Pero sin embargo, el almacén, al ser un privado y no ser el Estado,
se pudiera conversar en el caso de que tú estuvieses en provincia y digamos, problemas de conectividad que hay para firmar los documentos. Es conversable, Clinton, el caso. No te preocupes. Víctor dice, los termómetros infrarrojos están restringidos y necesitan registro sanitario. Sí, es correcto, Víctor. En un momento más ampliamos, pero te voy adelantando que sí son restringidos. Raimundo, ¿cuáles son los impuestos que se pagan por mascarillas? Cero. Lentes, cero. Guantes, cero. Todos pagan 18% de IGB y la percepción tributaria del 10% para primera importación, 3.5% de segunda importación en adelante. Y recuerden que primera importación es cuando se ha numerado con una agencia de aduanas. Vincent, me escribes para poder ver con mis socios de Ecuador el tema, porque habría que revisar la normativa ecuatoriana. Siempre está mi mail al final de la presentación. A ver, de todas las preguntas de mascarillas, ahorita las vamos a contestar todas juntas. ¿Ok? Clara nos dice, soy de La Paz, Bolivia. Si tienen consultas de restricciones aduaneras en países diferentes a Perú, les voy a pedir que me manden un mail al final para poderlos apoyar, ¿no? Porque aquí tengo que echar mano un poco de la red que manejo en la región. Ítalo dice, en el estado de emergencia hay algún producto que esté prohibido importar o exportar. No, las mercancías prohibidas son las que de ninguna manera se pueden importar ni exportar, ni en contexto normal ni en pandemia. Así que lo que es prohibido, Ítalo, sigue siendo prohibido. El tiempo que está demorando llegar las importaciones por transporte aéreo, como les decía, en términos normales eran de 4 o 6 días, ahora estamos hablando de 8 a 12 días. Lisbeth dice, estoy importando mascarillas y tengo miedo que estos días lo retengan. ¿Qué documento tengo que pedir a mi importador? Como decíamos, Lisbeth, hablamos del transporte aéreo, el tema de retención se da con productos restringidos por el FDA. Y el FDA lo que restringe es alimentos, bebidas, drogas, entendiéndose las drogas, digamos, legales, y productos médicos y farmacéuticos. La mascarilla no va a tener problemas en Estados Unidos, Lisbeth. Rubén nos dice, usted habló del envío marítimo y aéreo. He visto que hay una opción llamada Express. Claro, el courier es la opción Express y es aéreo. He visto que últimamente han estado importando mascarillas marca 3M, no es restricción por marca. Si 3M no tiene un importador exclusivo para mascarillas, cualquiera lo puede importar, Manuel. 3M tiene diferentes tipos de producto y muchas veces los importadores tienen exclusividad de una línea de producto y no de todas. Delfín dice, necesito importar celulares táctiles. Celulares necesitan permisos del MTC, Delfín. Me pasas un mail al final, por favor. Abad Ramírez nos pregunta, tiempo de llegada de la mercadería, marítimo 30 días, aéreo de 8 a 12 días. Josecito dice, los productos que hemos importado hasta antes de la emergencia, imagino. Bueno, si no lo has desaduanado, tendrías que desaduanarlo, ¿no? Me parece que tu pregunta va por algún caso particular. Si me lo puedes especificar, excelente. John dice, importar materia prima para mascarillas, la tela Notex y demás, no tiene ninguna restricción. Tiempo de llegada incluye el aforo, no. Cuando hablamos de tiempo de tránsito, solamente es el transporte. Paola nos dice, tengo un pedido de mascarillas que debía llegar esta semana. Lo enviaron a través de UPS, uno llega. Tengo que realizar algún pago y por eso es que aún no llega. Con el número de envío sale que está en bodega en Lima. Paola, si está en la bodega en Lima ya llegó. Si pasa de $200, tienes que pagar impuestos. Probablemente, estoy tejiendo una hipótesis, el proveedor no le dio tu mail a UPS. Entonces llama tú a UPS, Paola. Llámalo con el número de guía de referencia. Si ya llegó, no hay tiempo que perder. Para importadores de provincia, los gastos de transporte se han elevado.
En base a mi experiencia vivencial, se están manejando las mismas tarifas, Carlos. Armando dice, para importar mascarillas es necesario fitosanitario. No, el fitosanitario es una restricción a los vegetales, por eso es fito. Mical dice, el 0 de por todo el año a las 65 subpartidas por el estado de emergencia, Mical. Pero es muy probable que se pueda extender, que probablemente, si es que la pandemia se mantiene, digamos, con bastante presión, probablemente lo dejen mucho más tiempo, ¿no? Erika dice, ¿cuál es la garantía de importar en estos tiempos? Lo más recomendable y rápido. Es una pregunta con muchas respuestas, Erika. Yo te diría que esperes un poquito a ver qué negocios se activan con deliveries y de repente por ahí puedes traer de China ropa para bebé, juguetes para bebés, pero con la seguridad de que los puedas repartir casa por casa importándolos y vendiéndolos por internet, ¿no? Es una idea al aire. Cuando se levante la cuarentena, ¿es posible que ya se paguen aranceles? Sí, Manuel, es posible. ¿Cómo es posible que también ya se queden en cero, no? Serpos sigue trabajando, sí. Yo siempre he sido muy transparente, no recomiendo Serpos porque los tiempos de tránsito son muy lentos. La única forma de rastrear es por DHL o hay otras formas. Bueno, es que puedes tomar DHL, FedEx, UPS, TNT, ¿no? Vía marítima están llegando en 30 días más o menos. Mariela dice, soy de Tacna, ¿cuánto tiempo llegarían las importaciones? Bueno, si tu proveedor va a subir el flete, deberías consultarle si hay algunas naves que lleguen hasta Matarani, ¿no? Sería lo más cercano a ti. Y si no, Callao, y a veces aduanado, trasladarlo. Acuérdate que el transporte de carga nacional sigue trabajando. ¿Cómo saber si es exclusividad por importar un producto? Lo mejor es preguntarle al propio dueño del producto, al proveedor. Productos electrónicos requieren algún documento especial si no funcionan con ondas de telecomunicaciones, no requieren ningún permiso. El nivel me dice, estoy trabajando mis productos por DHL y los costos son más elevados. Pide, si es courier, pídele tarifa a la competencia, UPS, a FedEx. Ahí veo que hay una compañera que trabaja con UPS, de repente tiene un contacto ahí. Me van a llegar remarcas corporales desde China. ¿Qué papeles tendría que presentar para retirarlos vía aérea? Ya vienen un momentito más las restricciones. Tengo otra pregunta por aquí. Nos dice, nos hemos juntado varios de los alumnos de CAMEX para hacer una importación a gran escala para reducir costos. Usted nos podría ver con ese tema. Ante la aduana siempre va a haber un solo importador. Y legalmente, o sea, con Y, el dueño de la mercancía va a ser la razón social que va a consignarse en el documento de transporte y en la DUA. Lo que suceda después de ello, y es un arreglo interno entre los que quieren hacer lo que le llaman importación de grupo. Es la primera recomendación que les daría. A ver, por aquí tengo algunas últimas preguntas. Importé una maquinaria dental y me la detuvieron en aduanas. Estuve detallando el producto y luego decretaron cuarentena y todo se estancó. ¿Pero por qué se estancó? ¿Por qué no pudiste seguir el trámite, Carlos? Mándame el detalle a mi correo, por favor, para ayudarte, porque cuando tú me dices se estancó, yo lo que te tengo que entender es que ya no te quisieron atender. Mándame el caso para ayudarte, por favor. Para eso estamos. Y Tamar dice, ¿puedo importar maquillaje? Correcto, los permisos del DIGEMI para maquillaje. Mario dice, si importo más de $200 y menos de 2.000 y el envío es vía expreso o courier, la documentación simplificada, ¿cómo se realiza? El courier hace las veces de agente de aduana por la tarifa de flete que ya te cobró. Cuando no pasa de 200, cuando es más de 200 y no pasa de 2.000. ¿Ok, Mario? Espero me haya dejado entender. O sea, cuando nosotros tenemos, Mario y todos, un envío courier que no pasa de $2.000, por el flete que te cobra el courier, incluye también hacer el despacho aduanero aquí, ¿no? Y la entrega a tu domicilio, previo pago de los derechos
que nunca están incluidos en el flete. Muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Continuamos. Muy bien, a ver, aquí tengo un cuadro que nos va a resolver bastantes preguntas. A ver, ¿qué documento necesitamos para importar? A ver, según el decreto supremo que da vida al reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 60, inciso A, nos dice qué documentación necesitamos para poder importar. Y la norma nos dice que necesitamos factura comercial, documento de transporte, seguro de ser el caso, DAM, permiso de requerir, certificado de origen recomendado. A ver, factura, obviamente el proveedor nos tiene que dar una factura donde se consigne el valor, el Incoterm, las condiciones de pago, los detalles de la mercancía. El documento de transporte internacional, que en este caso va a ser la guía aérea o el bill of lading. La póliza de seguro, si la mercancía viaja con seguro, una póliza. La declaración aduanera, cuando es más de $2.000 es una DUA, cuando es menos de $2.000 es una simplificada. Certificado de origen, si queremos tener reducción de aranceles, y aunque las tengamos, siempre es bueno pedir el certificado de origen, y aquí va la parte sensible, de requerir permisos, o sea, de ser mercancías restringidas, se requieren permisos. Entonces, fíjense, si nosotros queremos importar termómetros o pirómetros, pirómetros se les llama a estos termómetros que te toman la temperatura a distancia. Si queremos traer termómetros o pirómetros, debemos de tener dos requisitos. Uno, estar establecidos como droguería, y dos, tener el registro sanitario por el producto. Entonces, yo tengo que hacer previamente estos dos pasos para poder importar termómetros o pirómetros. Lo mismo para guantes quirúrgicos y lo mismo para mascarillas esterilizadas. ¿Ok? Guantes quirúrgicos, no los guantes simples, guantes quirúrgicos. El hecho que en la calle te digan, te vendo guantes quirúrgicos, no quiere decir que sean quirúrgicos. Entonces, hablando, digamos, de este kit de productos COVID-19, por ponerlo de alguna manera, termómetros y pirómetros, guantes quirúrgicos y mascarillas que están esterilizadas requieren registro sanitario. Y para que no tenga registro sanitario del DIGEMIT, previamente has tenido que establecerte como droguería, lo que significa que debes tener un almacén según indicaciones que da la autoridad competente. Puede ser un almacén, el almacén puede ser inclusive un lugar alquilado. ¿Qué productos, digamos, de este kit COVID-19 se pueden traer sin permiso, que se consideran libres? Atención, puedes traer guantes sin esterilizar, que son los que normalmente usan las personas en la calle ahora cuando salimos. Guantes sin esterilizar. ¿Cómo sabemos que no están esterilizados? Porque las mismas cajas lo dicen y el mismo proveedor también te lo tiene que decir. Y también se puede importar sin permisos mascarillas, pero sin esterilizar. Mascarillas de 3 pliegues, las mascarillas modelo KN y todas las demás pueden importarse sin permisos sanitarios, siempre y cuando las mascarillas estén sin esterilizar. Así que así es el tema. ¿Ok? Este es el mapa. Entonces, si quieres importar productos que están con alta demanda ahora por el tema del COVID-19 y no tienes permiso, no estás establecido como droguería, no tienes las intenciones de momento de hacerlo, tus productos serían los guantes sin esterilizar y las mascarillas sin esterilizar.
Para todo lo demás, hay que estar constituido primero como droguería y luego sacar los permisos, ¿no? A esta lista, por registro sanitario, podemos agregar el alcohol en gel, por ejemplo, ¿no? O podemos agregar estos trajes de bioseguridad, ¿no? A esta lista de registros sanitarios. Ahora, decíamos un poco al inicio que los tiempos operativos estaban algo trastornados por la reducción de personal y porque definitivamente ha habido una reducción en la dinámica. Eso es innegable. Siendo así, quiero hacer algunas recomendaciones más relacionadas a los tiempos operativos. Por ejemplo, a ver, yo he puesto aquí algunas preguntas, ¿no? ¿Ayudará el despacho anticipado a sacar la mercancía más rápido? Sí y no. Sí, cuando el producto es aéreo, porque no hay que esperar trasladarlo de un terminal a un almacén, porque las cargas bajan al aeropuerto Jorge Chávez, descargan y Talma está al costadito, y Choín está a una cuadra. Entonces, si la carga es aérea, el anticipado me va a ayudar a resumir tiempos, sí. Si la carga es marítima consolidada, LCL, ¿me va a ayudar el sistema anticipado? No, porque el contenedor llega al terminal marítimo y tiene que ser trasladado a un depósito temporal y recién ser desconsolidado. Entonces ahí, hoy por hoy, se van a pasar unos 4 o 5 días después del arribo de la nave. El anticipado no nos ayuda mucho en ese sentido. ¿Qué pasa si estoy trayendo full container? Si lo vas a retirar desde terminal marítimo, sí ayuda el anticipado. Pero si van a redireccionar un depósito temporal, no nos ayuda mucho. Así que en realidad lo que tendríamos que hacer nosotros es adaptar los nuevos tiempos operativos para que al cliente final hacerle una promesa de entrega donde esté presupuestado esos nuevos tiempos operativos y no estar con el estrés de venderle retrasos a los clientes. Vamos con preguntas. A ver, vamos a ver, por aquí debo tener preguntas. A ver, tenemos aquí las nuevas preguntas. Para importar mascarillas, ¿podemos traer con una marca propia? Sí, si tu proveedor le puede poner tu marca propia, sí. O también las puedes traer, digamos, a granel, disculpen el término, y acá ponerlas en una bolsa con tu marca, o ponerle aquí tu marca. Cualquiera de ambos casos se puede hacer. John dice, tela Notex, ¿cuánto arancel paga? Las telas 11%, 11%. No son restringidas. El precio por kilo va a variar según la cantidad que vayas a traer. Si importa mascarilla vía aérea, el courier llega hasta Piura, sí. Si es courier, sí llega. DHL llega a todo el Perú, Clinton. A ver, Galaxy dice, el monto de la cotización es $2.000 y 435 del envío. Si son exactamente $2.000, puede seguir siendo courier Galaxy y esos $435 de envío ya incluyen ahí el desabonaje y la entrega del courier. Pero si son así puntualmente $2.000, ni un centavo más. En caso que sea traído por DHL o por FedEx, lo mismo, Lisbeth. Si son libres, no requiere permiso. Solo factura y documento de transporte. Si son restringidas, requiere todo. El hecho de ser courier no los exonera de los permisos. Leslie dice, diferencia entre esterilizada y no esterilizada. En el proceso productivo del proveedor, el proveedor como vendedor de mascarillas tiene clientes que le piden esterilizados y otros que no.
¿Cómo va a diferenciar eso aduanas? ¿Cómo lo va a diferenciar? A ver, para empezar, veo muy difícil que un proveedor te ponga mascarillas esterilizadas en cajas que no lo sean. O sea, parto de ahí, ¿no? Y cuando dicen cómo vas a diferenciar aduanas, yo te diría buena fe. Todos debemos declarar lo que es correcto, por favor, para que este país avance. Hans dice, ¿se puede hacer compras por AliExpress? Sí se puede. ¿Existen esterilizadores de mascarillas? Sí, correcto. Y, se puede, y en China hay bastantes proveedores de pistolas esterilizadoras, sí, correcto. Mascarillas sin esterilizar son para las de uso civil, correcto, Juan, las que vemos en la calle. Leslie dice, las cajas dicen sin esterilizar. No he visto cajas que digan sin esterilizar, pero sí he visto que dicen de uso simple o uso común. David dice, ¿cómo conseguir proveedores chinos confiables para importar mascarillas? Escríbeme, David. ¿Cuál es la partida arancelaria de la mascarilla? Están en el capítulo 63, pagan cero arancel. ¿Cuáles son los procedimientos para importar celulares con mi marca acá en Perú? El mismo de todos los celulares, permisos del MTC. ¿Los trajes blancos necesitan permiso? ¿Los de bioseguridad? Sí. Itamar dice, ¿me puede ayudar con mi importación de maquillaje? Claro, Itamar, me escribes. Aquí está el correo en esta lámina que estamos viendo ahorita. Los productos electrónicos, ¿cuánto pagan de arancel? Algunos 0, algunos 6. Tendríamos que ver cuál. Si vale $200, Paola, tu importación no paga derechos. A ver, para importar mascarillas civil no esterilizadas, las cajas, ¿qué información debe de tener? Normalmente dicen guantes de uso simple, de uso común. Eso es lo que dicen y los tienes que declarar como tal, ¿no? La mascarilla no esterilizada puede ser retenida si viene a granel. Si cumples todas las formalidades, Juan, no. ¿Qué courier recomienda? Cualquiera de los que has mencionado, Joe. A ver, Luis Andrés nos pregunta, ¿el precio del producto puede tender a subir? Sí, es posible que sí, es posible que sí. Manuel dice, me contacté con proveedores y solo están despachando Vengo. ¿Qué sugiere? Que contactes a un operador logístico que lo traiga hasta aquí. Eso es lo que hay que hacer. A ver, Franklin, sí, el monto de $2.000 como máximo para no necesitar agente de aduanas por cada envío. Así que lo puedes hacer diario si quieres. Manuel, no existe un pago promedio de China a Perú porque los fletes varían según peso y volumen. Mical dice, ¿cuál es el porcentaje de impuestos de IGB? 18%. Percepción, 10% la primera importación, 3.5% de la segunda en adelante. Todo, en el caso del IGB, se suma el CIF más el valores, o sea que el IGB. Y para la percepción es CIF más al valores más IGB. En caso de alguna compra del CIF es más de 2.000, ¿tengo que pagar almacén y agente aduanero? Sí. Claudia, puedes consultarme de este tema de las mascarillas al correo para el tema de precios. Víctor dice, ¿puedo pedirle a un tercero con droguería que importe a mi nombre? Sí, pero recuerda, y como se lo dije a Israel que me preguntó sobre las importaciones grupales, ante la aduana y ante la formalidad de las leyes, el importador y el dueño va a ser el que figure en la declaración aduanera. Alarmas domiciliarias que tienen Wi-Fi necesitan permiso del MTC. ¿Ok? A ver, algunas preguntas más. A ver, una más por aquí dice, ¿cuándo conviene traer vía marítima
y vía aérea. Menos de 100 kilos aéreo, más de 100 kilos ya podemos evaluar las dos opciones. Para que cuente como primera importación, me lo pregunta Grover, tiene que ser una importación trabajada a través de un agente de aduanas. Bien, hemos llegado al final de la charla de hoy. Creo que nos ha quedado claro bajo qué panorama estamos trabajando. En la parte operativa es muy importante que lo sepan. Y hemos visto también qué productos se pueden traer con permisos y otros sin permisos. ¿Ok? Para cualquier duda adicional me pueden escribir a rprivat.camexperú.org.pe para poderlos ayudar. Muchísimas gracias por su asistencia y sus preguntas. Me gustaría que me puedan dejar un comentario para ver qué tal les ha parecido la charla de hoy y pueden buscarme y seguirme en Facebook y en YouTube como Raúl Privat Pando para también estar conectados en redes. Muchísimas gracias a todos. El próximo miércoles nos vemos con un tema de logística de muestras comerciales. Así que, Dios mediante, ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente.